qué bendición realmente seguir disfrutando de la lectura de la palabra de Dios. Y en esta tarde nuevamente hacemos una pausa mientras los lectores siguen ahí recalentando gargantas y se preparan para seguir con la lectura apasionada de la palabra de Dios. Queremos introducir a un invitado muy especial en esta tarde. Desde Bogotá, Colombia, con nosotros el pastor David Cárdenas, quien además es facilitador para Latinoamérica en la Alianza Global Wycliffe. Presidente de la Junta de Directores de Comiban Internacional, ha apartado estos minutos para compartir con nosotros también en la Maratón Bíblica Online 2020. Bienvenido, pastor. Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas a través de este medio y participando en la maratón. Un cariñoso saludo desde Colombia. Amén. Y bueno, queremos introducirlo con un video que usted nos ha facilitado también, que quizás resume la gran tarea que vienen realizando junto a toda la organización. La Biblia es uno de los libros más antiguos y populares de todos los tiempos. Pero, ¿es tan solo un libro? ¿O es mucho más que eso? En Wycliffe creemos que la Biblia es literalmente la palabra de Dios para nosotros, y creemos que todos merecen escucharla en un idioma que claramente puedan entender. Pero aquí está el problema: no todos tienen acceso a la palabra de Dios. De hecho, personas de aproximadamente 2000 grupos lingüísticos todavía están esperando porque comience una traducción en su idioma. Eso es aproximadamente 200 millones de mujeres, hombres y niños que no tienen ni una sola palabra de la Biblia en un idioma que claramente puedan entender. Cuando la gente finalmente obtiene la Biblia en su idioma, vidas son transformadas de maneras maravillosas. Hemos visto gente liberada de serias adicciones, salvados de estilos de vida violentos y rescatados de rincones oscuros de sus propios corazones. Hombres y mujeres han encontrado el perdón por situaciones de su pasado y relaciones han sido restauradas a través del poder de la verdad y la sabiduría de la palabra de Dios. Pero lo más importante acerca de la Biblia, lo que hace que la traducción sea tan crucial, es que guía a las personas a Jesucristo y a una verdadera relación con Dios. Por eso es que Wycliffe existe. Por eso es que estamos trabajando con más de 1500 comunidades lingüísticas para ayudarles a poder tener la palabra de Dios. Y no importa lo que cueste, no nos detendremos hasta que todo el mundo tenga la Biblia en un idioma que puedan entender. Qué palabras tan comprometedoras, ¿no? No nos detendremos hasta que todas las personas tengan la posibilidad de tener la Biblia en su propia lengua. Así que usted, pastor, seguramente nos va a compartir los detalles de la tarea que vienen desarrollando. El tema es la Biblia y la iglesia, pero sabemos claramente que es el compromiso de la iglesia asumir esto de poder traducir la lengua y facilitarla también a toda gente, a toda nación. Así es, existe una relación muy directa, intrínseca, indivisible entre la Biblia y la iglesia. No podemos hablar de plantación de iglesias, desarrollo de iglesias entre los no alcanzados o en cualquier lugar si la Biblia no es considerada, porque la Biblia es esencial para el discipulado, para nuestra fe, para nuestra relación con Dios, para nuestra espiritualidad. Y hablar de la traducción de la Biblia no es algo reciente, es algo que data de más de 2000 años. De hecho, la primera Biblia traducida se conoció como la Septuaginta y fue una versión para ayudar a los creyentes en Dios, judíos principalmente, y algunos prosélitos que eran convertidos en las diásporas judías alrededor del mundo. Se tradujo al griego. Y en ese orden de ideas fueron más Biblias las que fueron siendo traducidas. Por ejemplo, la Vulgata Latina en el año 348 después de Cristo, una Biblia traducida de los manuscritos originales al latín, que era la lengua del Imperio Romano, y a través de esta Biblia se llegó a muchas más comunidades. Y la traducción de la Biblia se siguió haciendo a otros idiomas como el armenio, el georgiano, el etíope, el chino, al checoslovaco, todo eso en los primeros 600 años. Pero decirles que tener una Biblia en aquel entonces era algo
que era privilegio de unos pocos. ¿Por qué? Porque se copiaban a mano. Imagínate si un copista cometía un error en una página, pues tenía que repetirla. Y era una labor que no lo hacía cualquier persona, eran personas instruidas en estos temas y el costo de un ejemplar era muy grande, era a cálculo de hoy día entre 1 y 2 millones de dólares. Por lo tanto, no podíamos decir de llevar la Biblia a la iglesia porque realmente no era tan factible. Gracias a la imprenta de Gutenberg, que un hombre también creyente, se logró acelerar las copias de la Biblia y esto significó un nuevo paradigma en la forma de hacer que la palabra de Dios llegara al pueblo y justo encaja en la época de la Reforma, donde uno de los postulados tenía que ver con sola escritura. Es así como el mismo Martín Lutero, él tradujo la Biblia a un alemán moderno y por supuesto a través de esta imprenta se logró llegar a muchas más personas. El tiempo ha avanzado y yo quiero ir un poco más a lo que es la época moderna y es los últimos 100 años. Un nuevo hito en la traducción de la Biblia, esta vez ya no a los idiomas mayoritarios como el español, el inglés, el francés, porque ya tienen la Biblia, sino más bien un movimiento de traducción de la Biblia a los grupos minoritarios, esos grupos indígenas, grupos étnicos que no son tan numerosos, pero que también tienen el derecho que Dios les hable en su propio idioma. Una persona, Cameron Townsend de los Estados Unidos, cuando pasó por Guatemala, un indígena cachiquel le hizo una pregunta: si tu Dios es tan grande, ¿por qué no habla mi idioma? Esto fue como un baldado de agua fría para él, por lo que volvió, se preparó, tradujo la Biblia al cachiquel y ya la próxima vez que volvió ya no fue con una en español para venderle, sino con el Nuevo Testamento en su propio idioma. Y esto significó el nacimiento de un movimiento que se conoce como el Movimiento de la Traducción de la Biblia, donde el Instituto Lingüístico de Verano y la Alianza Global Wycliffe, en la cual yo sirvo, participamos. Por supuesto, hay más, están las sociedades bíblicas en los diversos países y otros ministerios que también trabajan en la traducción de la Biblia, pero particularmente en la Alianza Global Wycliffe somos una comunidad de más de 100 organizaciones en todo el mundo sirviendo para que los pueblos minoritarios tengan la palabra de Dios. Hablar de traducción de la Biblia es muy diferente a cómo se hablaba hace 100 años, hace 200 o más años, sino que hablar de traducción de la Biblia hoy día implica reconocer que Dios está haciendo cosas maravillosas y es traductores hoy día en su mayor parte son de la lengua materna. Es decir, el modelo de traductores foráneos aprendiendo el idioma, aunque es un modelo todavía necesario, sobre todo en lugares donde no hay iglesia, pero donde ya hay iglesia nativa y hay bilingüismo, es posible crear estos equipos de traducción. También cada vez hay más compromiso de parte de la iglesia local para ser parte de la traducción de la Biblia. Antes se entendía esto como algo que le correspondía a los ministerios de Estados Unidos o de Europa, pero hoy entendemos que traducción de la Biblia es algo que nos corresponde a todos según lo que aprendemos en Hechos capítulo 2 y es una iglesia donde el Espíritu Santo se mueve y comunica las maravillas de Dios en el idioma que cada quien puede entender. Hoy día traducir una Biblia es algo que puede tomar entre 2 y 4 años, hablando solamente del Nuevo Testamento, gracias a procesos acelerados, cuesta mucho menos, pero hay que producir tanto como se pueda, no solamente el texto, sino también lo hacemos en audio, lo hacemos en aplicaciones, lo hacemos en diferentes esquemas para que la palabra de Dios pueda ser accesible a las personas. Y este quizás es el espacio también que queremos aprovechar para recibir de todos aquellos referentes que se encuentran involucrados de una manera completa en el trabajo de traducción, también que puedan desafiar a aquellos que están siguiendo la transmisión, a los que se encuentran en la sala de Zoom, también en este momento ahí expectante de seguir con la lectura, de poder recibir esta herencia, ¿no? Y de recibir también este llamado a involucrarse en la tarea, porque compartíamos hace unos días
mes atrás, que quizás la idea del traductor que usted también nos redactaba al inicio, de todo aquel hombre con lentes, literal, sentado, invirtiendo horas y horas, que es necesario también, ha cambiado, ha modificado, se necesita además de lingüistas, se necesitan comunicadores, electricistas quizás, personas que sepan del sistema informático, así que aquí estamos todos con diferentes ocupaciones, profesiones algunos, expectantes a recibir esa herencia también para poder involucrarnos en la tarea. Así es, la traducción de la Biblia es un ministerio que requiere muchas manos. De hecho, si hablamos de las necesidades que todavía tenemos por pendientes, quiero darles algunas cifras. Y es, celebramos que hoy día actualmente están en marcha 2.020 proyectos en 160 países. Esto es más trabajo en marcha que necesidad. Pero la necesidad sigue siendo 2.037 idiomas para traducir. Entonces, como tú decías, necesitamos personas jóvenes que se capaciten en cómo traducirla y para ello hay un centro de entrenamiento en Lima, Perú, que se llama CILTA, Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización en Español, para que te puedas formar por un año y luego, por supuesto, con tu agencia misionera o con la iglesia con la que sirves, considerar ser enviado a uno de los campos de traducción. Lo básico es tener algunos años de universidad, pero sobre todo en la pasión y el llamado. Y como tú decías, el campo de la traducción no solamente son los lingüistas, se requiere la alfabetización, se requiere el servicio a la comunidad que acompaña un proyecto de traducción para que la comunidad también experimente la transformación integral en todas las esferas de la sociedad, porque la palabra de Dios es suficiente para responder todas las inquietudes de una sociedad y del ser humano. Amén. Muchísimas gracias, Pastor, por haber compartido con nosotros aquí hasta este momento. Estamos muy expectantes, desafiados también con toda su experiencia, que al igual que nos compartía de este hombre que se preguntaba, si Dios es tan grande, ¿por qué no me habla en mi propia lengua? Sabemos que Dios se revela a través de la creación, pero que aún hay muchas personas esperando a ese Dios que se comunique también en su mismo idioma. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento. Con todo aprecio, y en el caso particular de Argentina, está un ministerio que se llama Letra Argentina. Ellos son los encargados de darte más información y sugerirte una ruta para tu entrenamiento y servir en algún campo. Dios los bendiga mucho y ánimo con esta maratón. Amén, bendiciones. Y bueno, y aquí continuamos con todos ustedes entonces avanzando en la lectura de la palabra de Dios.